Hola querido amigo, amiga, estoy muy feliz, muy contento de poder comenzar esta Semana Santa aquí contigo, aquí en este grupo pequeño tan lindo, tan caluroso, tan acogedor. Estoy feliz de poder estar aquí con ustedes. De repente ustedes en este momento son 2 o 3 personas, pero no hay problema porque el Señor dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. O quizás son más personas, quizás son 15, 20 personas o quizá más, pero estamos juntos y eso es lo importante, porque juntos podemos abrir la Biblia, juntos podemos orar, juntos podemos cantar y fortalecernos en Cristo Jesús. Antes de abrir la Biblia, yo quiero preguntarte si alguna vez te has sentido triste, te has sentido decepcionado, te has sentido frustrado, frustrada en medio de la historia de tu vida, las luchas, las situaciones que has vivido. Quizá esa tristeza fue causada por algún problema serio que tuviste. Quizás perdiste un ser querido. Quizás perdiste el deseo de soñar. Quizás perdiste tus objetivos, tus metas en la vida. Quizás tomaste decisiones equivocadas y te llevaron a la tristeza, a la angustia, a la frustración y a la decepción. En la Biblia nosotros encontramos también personas que se sintieron tristes y frustradas. La escena que hoy vamos a ver en la Biblia es una escena muy impactante, porque Jesús acababa de morir y de repente muchas personas quedaron tristes, muchas personas quedaron frustradas, muchas personas quizás se sintieron hasta decepcionadas, pero Jesús nunca deja a sus hijos solos. Yo quiero invitarte hoy a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a abrir ahí la Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, el versículo 17. Y Jesús dice allí, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús nunca deja a sus hijos en la tristeza y en la soledad, en la angustia, en los problemas. Nunca. Jesús se acercó y se acercará siempre a ti cuando tú estés en los momentos más difíciles de tu vida. En esta ocasión, estos 2 discípulos salían de Jerusalén camino a Emaús. Emaús se encuentra al noroeste de Jerusalén, a 11 kilómetros de distancia aproximadamente. Y ellos iban caminando hacia esa ciudad. Y Jesús, que ya había resucitado, los vio que estaban caminando, vio que estaban conversando entre ellos. Quizás conversaban de sus frustraciones, de sus decepciones, de sus tristezas. Y Jesús se acercó a ellos, se aproximó a ellos y les hizo esta pregunta. ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué están frustrados? ¿Por qué se sienten así? ¿Qué es lo que están conversando ustedes? Aquellos 2 hombres vieron que este hombre que se les acercó, sin duda no sabía nada de lo que había ocurrido. Estos 2 hombres, estos 2 discípulos pensaron que aquel hombre que se les había acercado no conocía nada de lo que había sucedido, nada de lo que había acontecido. Y ellos empezaron a explicarle a este hombre, ellos no sabían que era Jesús, empezaron a explicar todo lo que había sucedido. Y dentro de la explicación, dice el versículo 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. La esperanza de los discípulos, la esperanza de la mayoría de todo el pueblo era que el Mesías iba a libertar políticamente a Israel. Era que el Mesías iba a ser el redentor político, iba a destruir a Roma, iba a levantar un nuevo reino, un nuevo imperio. Pero esa no era la esperanza que Jesús había traído. Es por eso que después de escuchar la explicación de los 2 discípulos, Jesús les dijo a estos 2 discípulos lo siguiente. Podemos leer aquí en el versículo 25 del capítulo 24 de Lucas. Dice así, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Querido amigo, amiga,
Jesús nunca nos va a dejar en la ignorancia. Jesús nunca nos va a dejar en la tristeza, en la frustración. Jesús nunca nos va a dejar así en la oscuridad. Aquellos dos discípulos habían estado con Jesús, habían compartido con Jesús muchos momentos, muchas horas, días, meses, años con Jesús. Habían visto cómo Él sanaba a los cojos, habían visto cómo Él restauraba vidas. Pero estos dos discípulos y quizás muchos más no habían comprendido la verdadera razón por la cual Cristo había venido. No habían comprendido la verdadera razón por la cual Cristo estaba entre ellos. Sin embargo, Jesús no los dejó en la oscuridad. Sin embargo, Jesús no los dejó en la agonía, en la tristeza, en la frustración, pensando que ya no iba a haber un Salvador, pensando que ya no iba a haber un Redentor, pensando que ya no iba a haber alguien que los sacara de la miseria del pecado. Sin embargo, Jesús les comenzó a explicar toda la Escritura, toda la Biblia. Y qué lindo, porque ellos llegaron a comprender quién era Jesús. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el prometido desde el Génesis. Jesús era aquel que iba a venir como el siervo sufriente según la profecía de Isaías. Jesús les explicó todo ese panorama histórico de la revelación de Dios para ellos. Esa revelación de salvación que Dios había dado a los profetas en el Antiguo Testamento. Jesús les explicó. Y sabes, aquella noche Jesús se quedó con ellos. Se quedó a cenar con ellos. Jesús partió el pan. Y cuando Jesús partió el pan, aquellos dos discípulos se dieron cuenta. Los ojos de ellos fueron abiertos y ellos vieron que era el mismo Jesús que estaba allí con ellos. ¿Y sabes qué dijeron ellos? Ellos dijeron así en el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Sabes, mi querido amigo, amiga, aquellos dos discípulos fueron impactados por la palabra de Dios. Su corazón fue impactado por la revelación de Dios. Jesús les mostró en la Biblia su plan de salvación y quién era Él y para qué Él había venido. Yo quiero invitarte el día de hoy para que tú, amigo, amiga, puedas también comprender en la Biblia que Jesús es tu Salvador, que Él nunca te va a dejar en la tristeza, en la frustración, en la desolación, en la agonía, sino que detrás de esa tristeza, sino que detrás de esa oscuridad que tú estás viviendo, hay un Jesús que va a acercarse en el camino de tu vida para guiarte a la salvación, para mostrarte en su palabra que Él es el autor de tu salvación, que Él no te va a dejar en la tristeza y en la agonía, sino que Él ha venido a este mundo justamente para liberarte. Tú puedes ser hoy un renacido por la palabra de Dios, porque esta es la palabra, la que te da vida, la que te da paz, la que te libera por el poder de su Espíritu. Yo quiero invitarte hoy, si tú decides aceptar a este Jesús y aceptar su palabra, yo quiero invitarte para hacer una oración. ¿Puede ser? Allí donde tú estás, ¿podemos orar juntos? Vamos, cierra tus ojos, ora conmigo. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás dispuesto a acercarte al camino de nuestra vida y conversarnos y hablar con nosotros y a través de tu palabra mostrarnos que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios salvador y redentor. Padre, estoy aquí en este grupo pequeño y hay personas orando conmigo aquí en el grupo pequeño. Bendícelos a ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querido amigo, amiga, yo estoy feliz de compartir contigo aquí en tu grupo pequeño. Mañana nos encontramos a esta misma hora, aquí contigo, en tu grupo pequeño, para seguir compartiendo más de la palabra de Dios. Un grande abrazo, bendiciones.